Hoy las familias se enfrentan desafíos más grandes que nunca. Falta de tiempo, desconexión, estrés y pérdida de valores que están debilitando el corazón de muchos hogares. Pero en el fondo, el verdadero problema es que son hogares donde Cristo no es el fundamento. Vemos familias que ya no se escuchan, hijos que buscan respuestas afuera, matrimonios que se desgastan. Aunque anhelamos amor y unidad, muchos hogares sienten que se están desmoronando. Pero hay un camino y comienza regresando al diseño original de Dios para la familia. En su palabra encontramos la fuerza, el amor y la unidad que necesitamos. Cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestro hogar, Él se convierte en la pieza que sostiene, da propósito y completa nuestra historia. En Misión Vida, nuestra misión es clara: construir nuestras vidas sobre Cristo. ¿Quiénes estuvieron en la cena de líderes? Qué bendición. Espero que para el 2026 muchos de los que no levantaron la mano estén en la cena de líderes para el 2026. De hecho, ya tengo la idea de lo que vamos a hacer para el próximo año, para despedir el año. Se me ocurrió ese mismo viernes, dije, ya sé qué vamos a hacer. Y me encantaría ver a muchos de ustedes que no están sirviendo ahorita, sirviendo el próximo año aquí en Misión Vida. Así que bueno, así como dijo la pastora, nos quedan, incluyendo 3 domingos para finalizar el año. ¿Quién está contento ahorita finalizando el año? Entra Navidad. ¿A quién le gusta la Navidad? Y me encanta la Navidad. Y nos quedan 2 servicios. Nos queda el próximo domingo, que va a ser nuestro servicio de Navidad. Y nos queda el siguiente domingo, que va a ser el servicio de fin de año, ya para despedir lo que es el 2025 y arrancar un año nuevo que el Señor nos regala. Y estamos terminando hoy la serie que hemos hecho de la familia. ¿Ha sido de bendición para alguien? Para mí ha sido de mucha bendición. El Señor ha abierto mis ojos en muchas áreas de mi vida, como esposo, como hijo, y realmente Dios trabaja constantemente con nuestras vidas. La idea acá cuál es, no es ser perfecto, pero tener un corazón dispuesto, tener la mente abierta para oír la palabra de Dios y para permitir que sea el Espíritu Santo cambiando nuestras vidas. Pero es muy desafortunado como muchas personas no quieren hacer ajustes en su vida y quieren continuar viviendo de la manera que ellos quieren vivir. Y por eso esta serie de la familia ha sido de gran bendición, porque nos ha permitido hacer muchos ajustes a muchos de nosotros y que espero que continúen en estos cambios, en este proceso de transformación. Así que quiero hacer un pequeño recap de lo que fue toda esta serie de la familia, y arrancamos hablando de que la familia no es diseño del hombre, pero es diseño de Dios. Y yo quiero enfocarme un poco en esto porque creo que muchos manejamos el concepto de que la familia es simplemente un hombre y una mujer que se enamoraron y que decidieron casarse y tener hijos y que decidieron ser familia. La familia es diseño de Dios. Dios creó la familia, Dios diseñó la familia, y algo más bonito todavía aún, el primer proyecto de Dios para el ser humano, dice la palabra de Dios, es la familia. Dios les dijo, porque la palabra dice, Dios los bendijo y después les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Eso es lo que Dios le dijo al hombre. Así que yo quiero que todos tengamos claro que Dios nos dio como proyecto a cada uno de nosotros nuestras familias. Es el fundamento de la sociedad. La familia es el fundamento de la sociedad, y creo que parte de la razón por la cual hay tanto ataque, y un ataque sistemático, un ataque muy puntual a la familia en crisis de identidad, es porque el enemigo sabe muy bien que la familia es el fundamento de la sociedad. Si queremos tener una sociedad fuerte, si queremos una congregación fuerte, necesitamos ¿qué? Familias sólidas, familias fuertes, familias fundamentadas en la palabra de Dios. Y es desafortunado ver cómo muchas personas no quieren fundamentar su familia en Cristo. Entonces hay un ataque que quiere sacarnos del diseño de Dios, y el reto que tú y yo tenemos en nuestras familias es mantener el orden y mantener el diseño de Dios para nuestras familias. Y algo que revisando mis notas me di cuenta es que muchas personas, y yo hablando con muchos padres, dicen, es que yo quiero tener un matrimonio bonito, yo quiero tener hijos de bien, yo quiero tener una familia bonita, pero muchos quieren eso, tener una buena familia, pero hay muy pocas personas dispuestas a hacer eso con Dios, fundamentados en Cristo, basándose en lo que dice la palabra de Dios, caminando según lo que dice la Biblia. Quieren hacerlo a sus maneras. Entonces es importante entender que tenemos que todo lo que hacemos estar fundamentados en Cristo. Y esa es uno de nuestra frase acá en Misión Vida.
Construimos nuestras vidas sobre Cristo. Hablamos de que el matrimonio no es un contrato, es un pacto delante de Dios. Y eso es clave y es muy importante que todos los matrimonios estén bien conscientes de esto, porque el amor de contrato se termina, pero el amor de pacto permanece. Quizá muchos de ustedes están parados en pensando que tienen un contrato con su esposo, un contrato con su esposa, que firmaron unos documentos, que fueron a una corte y se casaron, pero yo quiero que entiendan que su matrimonio es mucho más que eso, que un contrato que firmaron, que haber sacado una licencia para casarse. Su matrimonio es un pacto delante de los ojos de Dios y tenemos que tomarlo como eso y darle la importancia y la seriedad que requiere. El amor es un pacto que resiste pruebas. Quizá una de las razones por las cuales muchos matrimonios se caen, se desgastan y terminan desafortunadamente divorciándose es porque tienen un matrimonio de contrato, mas no un matrimonio de pacto que resiste las pruebas, las tormentas, los desiertos. El pacto no se siente, el pacto se decide. Y es importante que todos hoy salgan de acá tomando una decisión clara, firme, de que aquí en mi hogar no va a haber divorcio, que sin importar lo que pase en nuestra familia, sin importar lo que pase entre nosotros, la palabra divorcio no entra dentro de esta familia. No, Dios no quiere familias perfectas, pero sí requieren familias que estén dispuestas. Y una de las cosas que también hablamos es la importancia de la gracia y del perdón dentro del hogar. ¿Por qué? Porque usted no es perfecto. Tu esposo no es perfecta, tu esposa no es perfecta, tus hijos se van a equivocar y entonces se requiere que haya gracia en el hogar, de que haya perdón en el hogar para que nos podamos perdonar las faltas y podamos seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos más en la falta? Nos enfocamos más en lo que dijo, nos enfocamos más en cómo lo hizo, que en perdonarnos y seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros seguimos con falta de perdón en nuestro corazón que no nos dejan tener el matrimonio y tener la familia que Dios nos ha llamado a tener? Porque la gracia sana, restaura, construye relaciones duraderas. Hablamos de la importancia de empoderarnos en el hogar. Es muy desafortunado ver cómo hay muchos padres con sus palabras destruyen a sus hijos, destruyen la autoestima de sus hijos, destruyen el propósito de sus hijos. Tenemos que empezar a empoderarnos. ¿Cuántos empoderan a sus esposos? ¿Cuántos acá empoderan a sus esposas? Necesitamos tener familias donde nos empoderamos. Y hablamos de que la familia es un equipo donde nos sirven, donde nos afirmamos, donde nos ayudamos, donde nos edificamos. Hablamos, incluso tuvimos 2 domingos donde hablamos acerca de la comunicación, ¿recuerdan? Hicimos 2 enseñanzas acerca de la importancia de tener buena comunicación dentro de la familia. Y hablamos de que la calidad de nuestra familia en gran parte depende de la calidad de la comunicación que tengamos. Hay muchas personas acá y me he dado cuenta en consejerías y hablando con muchos de ustedes que no tienen buena comunicación. Peor aún, piensan que tienen buena comunicación. Piensan que porque hablan con sus hijos, que porque hablan con sus esposos o sus esposas hay comunicación en la familia. Pero yo quiero que sepas que no es simplemente hablar, es de que haya buena comunicación, como dice la palabra de Dios, dentro de nuestras familias. Hay muchas peleas y muchas cosas que pasan en los matrimonios y muchos disgustos y malos entendidos por falta de buena comunicación, por falta de tener las expectativas claras, por falta de poner límites y reglas dentro del matrimonio. Y eso se hace con comunicación. La comunicación es clave dentro de la familia. Nuestro lenguaje demuestra el nivel espiritual del hogar. ¿Cómo se están hablando ustedes en el hogar? Y hablábamos el otro día con alguien, no me acuerdo ahorita con quién en una consejería, de que es muy desafortunado ver cómo a veces tratamos mejor a los amigos, a las personas de afuera, porque como no hay confianza. Si yo cojo y trato mal a alguno de ustedes y de pronto le digo una palabra un poco brusca, ya no me hablan más, no van a querer ser mis amigos, no van a quererse relacionar conmigo. A lo mejor cortan relación conmigo, pero como el esposo y la esposa no pueden hacer eso y los hijos, entonces los tratamos mal, los gritamos, les hablamos con palabras bruscas y a veces somos nicer, somos más lindos con las personas de afuera que con nuestras propias familias en nuestra casa. Así que es importante de que nuestro lenguaje demuestra y refleja el Cristo que portamos dentro de nosotros. Nuestra lengua puede sanar o nuestra lengua puede destruir. ¿Estás edificando con tus palabras o estás destruyendo tu hogar con tus palabras? Así que tenemos que cuidar. ¿Recuerdan el título de la prédica? El sonido del hogar. Tienes que poner mucha atención a qué es lo que está sonando en tu hogar.
Hablamos también acerca del rol del esposo, el rol de la esposa. Hablamos de que son iguales en valor, pero diferentes en función. Es muy desafortunado ver cómo tantas personas se enfocan más en la posición que en desarrollar su función. Así que no se trata tanto de esa posición, pero que desarrolles correctamente la función bajo el diseño de Dios. Hablamos del rol del padre y el rol de la madre. Hablamos de que la crianza no es simplemente algo que pasó. No es simplemente que alguien decidió tener un hijo. La crianza es un llamado divino, es un llamado de parte de Dios. Dios te llamó a criar a tus hijos de la manera que Él lo dice. Los hijos no necesitan padres perfectos, sino padres presentes y muy sobre todo, esto es importante, que sean guiados por Dios. Que la palabra de Dios sea lo que los guía. Y la palabra dice claramente que los hijos son un regalo, son una herencia, que como padres ustedes están llamados a administrar correctamente. Hablamos acerca, hace un par de domingos, del rol de los hijos, de la importancia de honrar a nuestros padres. La palabra dice que te irá bien y tendrás ¿qué? Larga vida. Y la honra no es simplemente cuando niños, porque los principios bíblicos son eternos. Los principios bíblicos no cambian, pero la forma en que quizá aplico el principio bíblico sí puede cambiar a lo largo de la vida de los padres. Quizá cuando eres un niño, la forma en que honras a tu papá y a tu mamá es obedeciéndoles y haciendo lo que te piden. Pero cuando tus padres están en la vejez, de pronto la forma en que los honras es muy distinta. Es dedicándoles tiempo, es estando pendientes de sus necesidades, es dedicando tiempo a ellos, sacándolos a comer. Esa es la forma que de pronto honras a tus padres. Así que es importante entender que como hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y hoy cerramos esta serie hablando acerca de la misión de la familia. ¿Qué tal si me acompaña en una oración? Ponemos ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana que nos regalas, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, por esta serie, Señor, de la familia. Yo te quiero dar gracias por cada familia que está acá, Señor, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada matrimonio, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra nos continúe confrontando y que podamos hacer cambios y ajustes, Señor. Que nuestros corazones puedan ser terrenos fértiles, Señor, terrenos dispuestos, Padre, para que tu palabra dé fruto en abundancia en la vida de cada uno de nosotros y en nuestras familias. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que entonces cerramos hoy esta serie de la familia, creo que entendiendo que la familia es mucho más de lo que nosotros pensamos. Quizá aquí hay muchos de nosotros que todavía manejamos un concepto de familia que el mundo maneja, que tener una familia es tener un esposo o una esposa, eventualmente tener unos hijos, seguramente comprar una casa, tener un par de carros, tener un buen trabajo, proveerle una buena vida a sus hijos, que haya comida, que tengan ropa, eventualmente darles un estudio. Esta es una frase muy común, no sé si ustedes la oyeron, es le podrán quitar todo, pero nunca le quitarán el estudio. ¿Alguien oyó alguna vez a su papá le dijo eso? Piensan muchos que tener familia es darles un estudio a los hijos, que se vayan, que se casen, eventualmente ser abuelos, y que eso es familia. Y sí, eso es una parte importante de tener una familia, de que como padres puedan proveerle a sus hijos lo necesario para que, ¿sabes?, puedan tener un estudio, puedan tener ropa, puedan comer, velar por el bienestar físico de ellos. Pero ser familia es mucho más que eso. Y como padres están llamados no solamente a velar por el bienestar físico, pero por el bienestar emocional y por el bienestar espiritual de su familia, de su esposo, de su esposa y de sus hijos. Ser familia es mucho más de lo que pensamos, porque tenemos una gran misión. Cada uno de nosotros, hace un tiempo atrás terminamos una serie del propósito, no sé si lo recuerdan, y establecimos que absolutamente todos tenemos un propósito. Hay una razón por la cual estamos acá. La palabra dice que somos obra maestra. Dios te diseñó, te creó específicamente para cumplir una tarea aquí en la tierra. Y de la misma manera que tú tienes un propósito, que tú tienes una misión, yo quiero que tú entiendas que tu familia también tiene un propósito. Tu familia tiene un propósito muy específico. Tu familia tiene una misión por cumplir. Y no solamente estás llamado a descubrir el propósito que Dios tiene con tu vida, pero tienes un llamamiento a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu familia específicamente, para tus hijos y para tu matrimonio. Padres, yo me pregunto si muchos de ustedes están siendo intencionales a la hora de ayudar a sus hijos a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con la vida de ellos. O simplemente que pasen las cosas a ver cómo se van dando. No,
tenemos una tarea muy importante y es descubrir cuál es la misión que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestra familia. Entonces muchos pueden pensar lo que acabo de decir, que es simplemente trabajar, tener una casa, salir de vacaciones, darle una buena vida a sus hijos, de pronto mejorar y no pelear tanto con el esposo o con la esposa, pero es mucho más que eso. Nuestras familias, Dios nos las diseñó para que sobrevivan. El propósito y la misión de tu familia es glorificar a Dios y cumplir la misión por la cual está acá. ¿Y por qué digo la palabra sobrevivir? Porque vivimos en un mundo que no ha sido diseñado para nosotros, lo hemos hablado también. Vivimos en un mundo donde las reglas, vivimos en un mundo donde lo que se hace, vivimos en un mundo donde la educación de nuestros hijos en el colegio, vivimos en un mundo que maneja ciertas cosas que no están diseñadas para los hijos y las hijas de Dios. Me impactó mucho esta semana, estuve hablando con una mamá acá de Misión Vida y nos comentaba a mí, a Nicole, de que en el colegio de su hijo le están metiendo el tema de ideología de género. Entonces el niño hizo un dibujo y la mamá le preguntó, ¿dónde sacaste eso? Y le dijo, sí, me lo están enseñando en el colegio. Es increíble ver lo que está pasando allá afuera y a veces ni somos tan conscientes de lo que está pasando. No somos conscientes de lo que está pasando en los colegios, en las universidades, en nuestros trabajos. ¿Y saben cuál es lo más triste de eso? Que las familias se están acoplando y se están amoldando a eso. Estamos normalizando cosas que Dios no nos ha llamado a que sean normales en nuestras vidas. Cosas que no deberían ser normales en nuestra familia. Y entonces, ¿por qué digo sobrevivir? Porque estamos tratando de sobrevivir en un mundo que no ha sido diseñado para nosotros. La palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y al no ser de este mundo se nos complica el día a día. Es difícil, de pronto tú a la hora de hacer negocios manejas los negocios de una manera y todo el mundo los maneja de una manera, pero la palabra de Dios dice que se tienen que manejar de una manera muy distinta. Y entonces al tú aplicar principios bíblicos, se te hace difícil manejar eso con otra persona que no cree lo mismo que tú crees. De pronto tú tienes palabra y tú puedes cerrar un negocio de mano con alguien y tú vas a cumplir tu parte, pero de pronto la otra persona no tiene los mismos principios y valores que tú tienes y no los cumple. Y entonces muchas veces nos obliga a salirnos de lo que dice la palabra de Dios. Y es muy desafortunado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos como hijos e hijas de Dios y como familias de no parecernos al mundo, de no hacer lo mismo que hace el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso las familias tienen un gran reto hoy. Y es que el mundo no las influencia a ellos, pero nosotros ser de influencia para el mundo y representar el reino de Dios. Entonces creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos en esta mañana es, ¿mi matrimonio está representando correctamente a Dios? Cuando las personas allá afuera ven mi matrimonio, ¿están viendo a Dios en mi matrimonio? Cuando las personas allá afuera ven a tu familia y ven a tus hijos, ¿están viendo a Dios en la vida de tus hijos? ¿O tu hijo es un hijo al igual de cualquier otra persona? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos mostrando al mundo allá afuera? Entonces ese es el gran reto que tú y yo tenemos, porque nuestro propósito familiar y el propósito de cada familia en este lugar está conectado al plan eterno de Dios. Dios tiene un plan y tu familia hace parte de ese plan, porque todos tenemos un propósito y a todos Dios nos creó para un propósito. Así que tu familia tiene un propósito y tienes que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu familia. Y eso no pasa solamente acá en la iglesia. A veces muchos pueden llegar a pensar que el descubrimiento y el desarrollo del propósito de Dios solamente ocurre acá en Misión Vida y creo que la única manera en que tú vas a servir es acá. Yo quiero que entiendas que eso empieza en el hogar. La única manera de que podamos tener una iglesia sólida, una congregación sólida que sirve, que hace lo que Dios le ha llamado a hacer, la gran comisión, y que más personas conozcan de Jesús y que podamos hacer más discípulos y que podamos llevar la palabra y que podamos expandir el reino, es que tengamos familias sólidas. Si no hay familias sólidas, aquí no va a pasar nada. Si no hay matrimonios sólidos, aquí no va a pasar nada. Si tus hijos no son discipulados en la casa, aquí no va a pasar nada. Podemos traer una prédica el domingo, la vas a oír, pero el trabajo fuerte, el trabajo pesado pasa entre semana en tu hogar. Pasa cuando tú y tu esposa tienen tiempo a solas donde hacen un devocional y leen la palabra de Dios y se sientan a orar. Pasa cuando tú estás discipulando a tus hijos y enseñándoles la palabra de Dios. Pasa cuando tú estás siendo de testimonio y siendo un buen ejemplo para la vida de tu familia.
ahí es cuando realmente pasan las cosas. Entonces no podemos caer en ese error de que eso solamente pasa en la iglesia y que el único lugar donde esto va a ocurrir es en la iglesia. Eso pasa en tu casa. Dios no formó a la familia solamente para que sea de compañía. Dios formó a la familia para que tenga y cumpla el propósito por el cual Dios la puso acá. Estaba leyendo unas estadísticas y las estaba discutiendo con alguien el otro día ahí en la oficina, y hablábamos de que las personas que se casan, la estadística dice que ganan como un 30% más que alguien que no esté casado. No sé qué es, hay algo de pronto en el hombre, en la mujer, que cuando se casan y tienen familia los hace como trabajar más duro, como esforzarse más para trabajar. La estadística dice que económicamente las personas que se casan tienen una mejor economía que las personas que están solteras. Eso es lo que dice la estadística. Y la estadística va un poco más allá y es algo muy bonito. Las personas cuando tienen hijos, la economía crece un 40%. Igual, yo creo que hay una gasolina en el hombre que cuando tiene un hijo lo hace como luchar, como esforzarse más, trabajar más duro, salir adelante. Pero Dios no creó a la familia simplemente para que tú tengas una buena economía. Eso es mucho más allá. Dios no la creó para que tengas compañía, estabilidad emocional o prosperidad terrenal. Yo quiero que tú entiendas que no solamente tú como persona, pero tu familia completa es un instrumento en las manos de Dios. Tu familia es una herramienta en las manos de Dios. Es un instrumento del reino que refleja el carácter de Dios y es un canal para formar discípulos y expandir el reino de Dios acá en la tierra. Eso es tu familia. Y en el momento que tú la empieces a ver como eso, te aseguro que va a cambiar la forma en que tratas a tu familia. Te aseguro que va a cambiar la dinámica en tu hogar. Te aseguro que vas a empezar a hacer ajustes. El día que tú empieces a ver a tus hijos como un instrumento para la expansión del reino y para glorificar a Dios, te aseguro que los vas a tratar diferente. Te aseguro que vas a actuar diferente en tu casa. El día que empieces a ver a tu esposo o a tu esposa como una herramienta en las manos de Dios, te aseguro que los vas a empezar a tratar distinto. El problema es que tenemos una visión completamente distorsionada de lo que es un matrimonio, de lo que es un hijo, de lo que es un esposo y lo que es una esposa. Entonces tenemos que volver al fundamento, volver al diseño y empezar a ver a nuestra familia de la manera en que Dios la ve, como un instrumento en sus manos. Y por eso la misión de la familia no comienza acá en la iglesia. Aquí simplemente es algo donde se manifiesta lo que pasa en sus hogares. Vean, queremos tener una alabanza y un tiempo de alabanza y oración poderoso acá. ¿Saben dónde pasa eso? Esto simplemente acá es la manifestación y el resultado de su adoración y su alabanza en casa. Queremos que pasen cosas acá en la iglesia. ¿Y qué está pasando en sus hogares? ¿Por qué esperan venir a alabar y adorar a Dios acá en la iglesia cuando en su casa debería ser un altar para alabar y adorar a Dios diariamente? ¿Qué tipo de música estamos poniendo en casa? ¿Se levantan y están poniendo alabanza y adoración o están poniendo Bad Bunny en la mañana antes de salir al trabajo? Tenemos que cuestionarnos qué estamos consumiendo y qué está pasando dentro de nuestros hogares. ¿Qué tipo de películas estás viendo? ¿Qué series estás viendo? ¿Qué está pasando en tu hogar? Si nosotros queremos que todo esto se manifieste acá en la iglesia, tenemos que empezar en casa. ¿Queremos una iglesia generosa? Sean generosos en casa. ¿Queremos una iglesia donde oremos y donde veamos que se manifiesta el poder de Dios? Tiene que empezar en casa. ¿Queremos una iglesia donde alabemos y adoremos? Tiene que empezar en casa. No podemos esperar que esto pase acá si no está pasando en cada una de sus casas. Y yo quiero hoy, y vean, lo que les voy a decir va a sonar un poco fuerte, porque muchos dirán: pastor, yo vengo a la iglesia cargado y quiero salir como descargado, como que en la alabanza y en la oración, como que Dios se lleve mis cargas. No, yo quiero que todos salgan cargados de acá. Sí, quiero que salgan cargados de acá. Quiero que sientan una carga por lo que está pasando en sus casas. Quiero que sientan una carga por sus matrimonios. Quiero que sientan una carga, pero así intensa, un peso por la vida de sus hijos y por lo que está pasando en cada uno de sus hogares. Que no se don't take it lightly, no se lo tomen livianamente, no se lo tomen a la ligera. Es muy peligroso lo que está pasando allá afuera en el mundo y nuestras familias están en peligro. Tenemos que ser intencionales y cuidadosos con lo que está pasando dentro de nuestras casas. Así que hoy vamos a ver 4 puntos bíblicos de lo que es la misión de nuestras familias. Perdón.
El primer punto es que nuestra casa fue creada para servir a Dios. Yo quiero que tú sepas que tu hogar fue creado, fue diseñado para servirle a Dios. Tu hogar no fue diseñado para que tú le sirvas a tus hijos solamente, o para que la esposa le sirva a los hijos, o para que la esposa le sirva al esposo y el esposo a la esposa. Tu hogar primeramente ha sido creado y diseñado para que tu hogar, tanto tus hijos como tu matrimonio, le sirvan a Dios. Pero hoy en día hemos visto unas distorsiones más. No hay una prioridad en servir a Dios. Por eso a mí me encanta cuando veo familias completas sirviéndole a Dios. Ayer estábamos en la venta de garaje y había familias donde estaban jóvenes o niños con sus papás sirviendo a Dios. Qué bonito sería que de una temprana edad tú le enseñes a tus hijos a servirle a Dios y la importancia y la bendición que hay detrás de servir a Dios. Pero es interesante, queremos hijos que le sirvan a Dios, pero no hay padres dispuestos para servir a Dios. O le sirven a Dios a su conveniencia o como quieren o como les parece o a su forma. Tu casa fue creada para servir a Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 24, versículo 15. Y el apóstol Basilio Patiño el domingo pasado tocó muy por encima este versículo y lo habló. Y dice así la palabra de Dios: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Te voy a decir algo, todos le estamos sirviendo a algo. Si no le estás sirviendo a Dios, yo quiero que te preguntes y te cuestiones entonces a qué le estás sirviendo. Porque si no le estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo al mundo. Esa es la verdad, esa es la realidad. Si tus hijos no le están sirviendo a Dios, entonces ¿a quién le están sirviendo? ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? ¿Sirvieron del otro lado del Éufrates cuando estaban en Egipto? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, la tierra prometida? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Yo quiero que digas: yo y mi familia serviremos al Señor. Amén. Josué, que era el líder del pueblo de Israel después de Moisés, estaba ya cerrando su vida, su liderazgo, y esto pasa cuando él ya está en la vejez. Y entonces él está haciendo una confrontación, una exhortación al pueblo. Les está diciendo: ojo, ¿a quién van a servir? ¿Van a continuar sirviendo a los dioses allá en Egipto, de cuando salimos de Egipto? ¿O van a empezar a servir a estos dioses nuevos a donde estamos entrando a esta tierra nueva? ¿O van a continuar sirviéndole a Dios así de la manera que yo les he mostrado que tienen que servirle? Él está diciendo: yo y mi familia serviremos al Señor. La fe familiar requiere un liderazgo de parte de la cabeza. Y por eso ahorita nombré: papá, si ustedes quieren que sus hijos sirvan, si ustedes quieren tener hijos que estén involucrados en la iglesia, ustedes tienen que servir. ¿Quieren que sus hijos vengan a la iglesia? Pues ustedes tienen que venir con agrado a la iglesia. Hay muchas personas que ven venir y congregarse, venir a la iglesia como algo opcional. Yo quiero que sepas, yo entiendo que hay compromisos, que hay situaciones, que hay cosas, y es normal que de vez en cuando no puedas venir a un servicio. Pero yo quiero que tú sepas que venir a la iglesia y congregarte un domingo tiene que ser una prioridad en tu vida, tiene que ser una prioridad para tu familia. Pero desafortunadamente no lo es, lo hemos vuelto como algo opcional. Si tengo tiempo, si me levanto, si no estoy muy cansado. Y en nuestro listado de prioridades hay como 10 cosas que están antes de congregarnos. Si nos levantamos, pues vamos ese día a la iglesia, y si no, no pasa nada. Y yo quiero que tú sepas que tus hijos están viendo eso. El día de mañana quieres que tus hijos en la adolescencia vengan a la iglesia, pero cuando niños no les mostraste y no fuiste ejemplo de que congregarte era una prioridad. Yo le doy gracias a mis papás, porque para mí congregarme cuando era pequeño no era opcional, era obligatorio. Yo les he contado que mis papás me obligaban a ir al colegio incluso cuando estaba enfermo, ¿no? Les he contado esas historias, ¿no? Me mandaron una vez con apendicitis al colegio. Ellos no sabían que tenía apendicitis todavía, ¿no? No me creían que estaba enfermo y yo me duele el estómago, yo no podía ni caminar. Y ellos pensaban que yo estaba diciendo mentiras. Me mandaron al colegio y yo doblado hasta que me tuvieron que ir a recoger para el hospital y directo a cirugía porque ya estaba a punto de una peritonitis. El punto a lo que voy con esto es: mis papás me inculcaron la importancia de ir al colegio todos los días. La responsabilidad de que ir al colegio no es opcional. Si me levanté y me dieron ganas de ir al colegio. De la misma manera me inculcaron lo mismo en la iglesia. Yo había días cuando niño que no quería ir a la iglesia. Te levantas y nos vamos para el servicio. Y era difícil pelearles porque eso es lo que había visto en ellos. Mis papás
yo no tengo un recuerdo de que nunca hayamos faltado a la iglesia, la verdad que no. La única vez creo que faltamos fue si estábamos fuera del país en un viaje o algo, pero el resto nunca hubo una razón, incluso antes de que mis papás fueran pastores, de que nos saltamos un domingo de iglesia. Y entonces, claro, cuando niño y cuando joven pues era difícil. Ya más grande salía un sábado en la noche y el compromiso era que sin importar a la hora que llegara el sábado, yo tenía que levantarme el domingo para ir a la iglesia, y fue lo que fue inculcado en mí. Y hoy en mi adultez, y ya muchos años atrás, a mí nadie, pues ya ahorita me toca venir porque soy el pastor y me toca predicar. Pero antes de ser pastor, pues yo tenía la opción si quería venir o no a la iglesia, y se convirtió en una prioridad en mi vida. Venir a la iglesia para mí nunca fue opcional, siempre fue una prioridad, fue importante. Levantarme el domingo, bañarme y venirme para la iglesia. Así que muchos de nosotros en nuestras familias queremos que nuestros hijos vean ciertas cosas importantes, pero tú como padre no estás mostrando que eso es importante. No se trata de decirlo, se trata de demostrarlo. Así que tenemos que ser de ejemplo para nuestros hijos. Y por eso aquí Josué está diciendo, pero en cuanto a mí, y por eso él tiene la autoridad de decir, mi familia le va a servir al Señor, porque él primeramente dice, yo soy el primero que le va a servir al Señor. Yo soy el primero que le voy a mostrar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a todo el mundo de la bendición de servir al Señor. Y como se los muestro, puedo decir con toda autoridad de que yo y mi familia y mis hijos y mi esposa y mis generaciones le servirán al Señor. Pero yo quiero que entiendas que empieza por ti. Y por eso digo, quiero que salgan cargados de acá. De que si lo estás haciendo, excelente, vas a ver el resultado y vas a ver la bendición y el fruto de lo que estás sembrando hoy. Y si es algo en lo que todavía no estás haciendo, pues te animo a que hagas cambios en tu vida. Te animo a que hagas un análisis de qué estamos haciendo dentro de nuestra familia, ver qué ajustes tenemos que hacer y qué tenemos que empezar a demostrarle a nuestros hijos. Entonces Josué no solamente está tomando una decisión personal, pero está estableciendo, diga conmigo, legado. ¿Qué legado queremos dejar? Está estableciendo un legado familiar. Esto no era una declaración emocional, era una postura firme en medio de una cultura de idolatría que había en ese momento. Y allá va a lo que estoy diciendo. ¿Ustedes creen que la presión del mundo solamente hoy? ¿Que las cosas están todas locas hoy? Eso también pasaba antes. Y por eso Josué les está diciendo, ojo, ¿a quién le van a servir? ¿En dónde se van a parar? ¿Se van a parar acá con las posturas del mundo? ¿O van a empezar a caminar acá por lo que dice la palabra de Dios? Y está diciendo, los que quieran estar allá, pues váyanse para allá. Pero lo que a mí concierne, yo y mi familia serviremos al Señor. Así que tenemos que ser un poco radicales. ¿Vas a estar allá con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos? ¿O te vas a parar acá firme y decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Es prioridad congregarnos, es prioridad orar, es prioridad alabar y adorar al Señor. Es prioridad leer la palabra. ¿Quieres que tus hijos lean la palabra? Pues empieza leyéndola tú. Es que de verdad que a veces va a sonar feo lo que digo, pero hay padres que son muy hipócritas. Quieren que sus hijos hagan lo que ellos no hacen y no están dispuestos a hacer. Quieren que sus hijos tengan fe, pero ellos no tienen fe. Quieren que sus hijos oren, pero ellos no oran y no le enseñan a sus hijos a orar. Quieren que sus hijos vengan a la iglesia, pero ellos no quieren venir a la iglesia y no lo ven como prioridad. Tenemos que empezar a vivir lo que decimos y lo que creemos y nuestra fe. Entonces acá tengo como una aplicación un poco más práctica. La fe de los padres tiene que modelarse con coherencia. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. No puedes decir una cosa y actuar de otra manera. Toca decidir juntos como familia y como matrimonio y como pareja qué es lo que glorifica a Dios. Y de pronto, ¿qué están haciendo hoy en día que no está glorificando a Dios? Yo por mi parte con Nicole tomamos una decisión y creo que hemos estado juiciosos, porque me salió en mi Apple Music, que me salieron solo alabanzas ahora como mi fin de año, me salió que solamente tengo música cristiana. Pero teníamos una tendencia a poner música secular los dos. Y bueno, no, tampoco quiero que se sienta mal si usted pone una canción secular o algo. Ojo, quiero que entiendan un poco el concepto de lo que estoy tratando de decir. A lo que voy con eso es que decidimos como familia que queremos oír más música cristiana en la casa. Entonces, en las mañanas ponemos en el televisor, en YouTube, alabanza y adoración. Queremos empezar así nuestro día. Cuando estuve en el carro, fui intencional empezar, y a veces me pasaba, ponía mi Apple Music y me salían canciones seculares y decía, no, momentica, nada. Y me tocaba manejando y cambiaba y ponía mi alabanza. Y he notado una diferencia en mi vida. Me ha funcionado.
he tenido que aprender a ser radical, he tenido que con mi esposa decir qué glorifica a Dios y qué no. De pronto hay cosas que estaba haciendo que no glorificaban a Dios, que me tocó decir un momentico, esto tengo que ajustarlo y tengo que cambiarlo. Y no necesariamente tienen que ser cosas gravísimas o malísimas o el peor pecado del mundo. No, a veces son detalles. La palabra dice que las zorras pequeñas son las que entran a veces y nos roban la bendición. A veces son bobaditas, a veces son la forma en que hablas, el tonito con el que hablas, el sarcasmo que tienes a la hora de hablarle a tu esposo o a tu esposa. Y no suena como algo grande, pero son cosas que afectan y que no glorifican a Dios. Entonces sería interesante que como familia, con tus hijos, con tu esposo y con tu esposa, hagan esta semana algo bien bonito. Se sientan, hacen un devocional, oran y se sientan y hacen una reunión familiar. Vean, en los trabajos hacen muchas reuniones de trabajo. ¿Qué es más importante, tu trabajo o tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una reunión familiar? Nunca, seguramente. Pero en el trabajo, staff meeting, reunión de trabajo, todas las semanas 100 reuniones. ¿Qué es más importante, tu trabajo o tu familia? Entonces, reúnete con tu familia como si fuera una reunión de trabajo, en el comedor, con papel y lápiz. Ponen alabanza, vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué creen ustedes que no está glorificando a Dios en nuestro hogar? Y oigan a sus hijos a ver qué dicen. A lo mejor sus hijos los van a confrontar a ustedes. Papá, mamá, yo no creo que glorifique mucho a Dios cuando tú le estás gritando a mi mamá. O sea, tenemos que realmente sentarnos, ser prácticos y hacer ese listado. Si tienes un novio y una novia, quiero hablar un poco a todos hoy. Siéntate, haz un date night y sal y digan qué estamos haciendo hoy en nuestras vidas como novios que quizá no le está dando la gloria y la honra a Dios. Y de pronto hay ajustes que vas a tener. ¿Sabes qué? No vamos a salir más solos porque no glorifica a Dios lo que está pasando cuando estamos solos. Vamos a hacer unos cambios y unos ajustes en nuestra vida. O sea, siéntate con tu familia y haz un análisis profundo de lo que glorifica a Dios y de lo que no está glorificando a Dios. No solamente ir a la iglesia, es ser la iglesia en casa. Misión Vida no es aquí, Misión Vida es en donde quiera que tú estás, tú eres Misión Vida. Cuando estás en tu casa, eres Misión Vida. ¿Por qué no puedes poner alabanza de oración en tu casa y con tu familia alabar y adorar al Señor de la misma manera que lo hacemos acá el domingo? De la misma manera que venimos los lunes a orar, porque no puedes tener una noche de oración en tu casa con tu familia y con tus hijos. Y orar unos por otros, orar por ese trabajo que no ha llegado, orar por esa promoción, orar por esa compra de la casa que viene para el otro año, orar por la universidad de tus hijos, orar por los retos que tenemos todas las familias. ¿Por qué esperar a que el pastor o el líder ore por ustedes acá el lunes? ¿Por qué no orar en casa por esas cosas? ¿Por qué tener que esperar a que abramos el discipulado acá los domingos y no hacer un discipulado en casa? Ese es un punto más adelante, no me quiero adelantar. Tenemos que empezar a hacer ajustes en nuestras familias. Yo quiero que sepan que la meta de tu familia no es la comodidad, es glorificar a Dios. Y hoy en día hay familias muy cómodas. No estamos cómodos. Yo creo que ese es uno de los ataques del enemigo, pero así, sutil. Te mereces estar cómodo. Trabajas muy duro, la comodidad es más importante. Queremos estar cómodos en casa, tranquilos. A ver, ¿quién dijo que la comodidad no es rica? Qué delicia estar cómodo. ¿Ustedes creen que a mí me provoca venir a el 100% de las actividades que tenemos acá en la iglesia? No, la realidad es que hay una que otra que no me provoca. Me da pereza y para mí sería más cómodo ni hacerla y quedarme en la casa viendo televisión. Qué delicia, ¿cierto que sí? Cozy, pongo el aire en 70, mi cobijita, rico, y si está lloviendo más rico, ¿cierto? Uno en casa y con película oscurita la casa. Eso es cómodo, pero es que Dios no me llamó a mí a estar cómodo, me llamó a servirle a Él. Y yo quiero que tú entiendas que tu familia no está llamada a la comodidad. Tu familia ha sido creada por Dios, diseñada por Dios y está aquí para darle la gloria a Él y para servirle a Él. Pero seguimos cómodos. Entonces, cuestiónate qué áreas en tu vida estás en comodidad que de pronto Dios te quiere empezar a incomodar. Y Dios es tan increíble que Él trabaja con nosotros. Él a lo mejor va a poner una pruebita, un desiertico, una tormentica para incomodarte, a ver si te despiertas y sales de esa comodidad. Pero ¿por qué esperar la tormenta? ¿Por qué esperar al desierto para yo mismo decir, momentico, creo que me estoy acomodando en esto? Creo que estoy muy cómodo, creo que mi matrimonio está cómodo. ¿Saben cuántos matrimonios pasan los años y por seguir cómodos en el matrimonio se va acabando y se va desgastando el matrimonio? Y después de 30 años se dan cuenta que ya no hay matrimonio porque se pusieron cómodos.
dejaron de trabajar en el matrimonio, dejaron de amarse, dejaron de llevarse flores, de salir en una cita. Es que es fácil entrar en la comodidad. ¿Y saben qué es lo peligroso? No nos damos cuenta que entramos en comodidad. Papá, de pronto estás en un estado cómodo con tus hijos ahorita, donde ya están como en piloto automático. Ahí hago lo que tengo que hacer, ellos ya están grandes y ya no. No te acomodes, incomódate. Mantente en un estado constante de incomodidad en tu matrimonio, con tus hijos y con tu familia. Ora juntos con tu familia. Incluye a tus hijos en las decisiones espirituales y modélales. Un ejemplo, generosidad. ¿Quieres que tus hijos sean generosos? Pues modélales la generosidad. Cuando vengan a dar ofrenda acá a la iglesia, enséñales a ofrendar acá en la iglesia. Enséñales que si se ganaron $10, enséñales la bendición de diezmar y ofrendar. Eso nos enseña. Los niños también a veces hacen trabajitos o se ganan una platica. ¿Les estás enseñando a tus hijos con lo que ganan en ofrendar y ser generosos con lo que Dios les da? No. Es más, ni tú como padre lo estás haciendo. Entonces, ¿qué te hace pensar que le vas a poder enseñar y modelar eso a tu hijo? Que tus conversaciones diarias incluyan principios de reino, no solo temas cotidianos. A veces hablamos del trabajo, cómo te fue en el colegio, qué pasó. Eso es importante, eso está bien. Pero ¿cuándo fue la última vez que hablaron de temas y principios bíblicos en el hogar? Entonces, incluyen ese tipo de temas. La meta de tu familia no es ser feliz, sino es glorificar a Dios en cada decisión que tomamos como familia. El segundo principio es que el hogar es un centro de discipulado. Eso es algo que lo dijo el apóstol Basilio el domingo pasado y algo que lo dije yo también en mi enseñanza. A mí me ha llamado la atención que cuando he hablado con padres y les digo, bueno, ¿cuál es la meta tuya con tus hijos? Y la mayoría de padres responden, que sean de bien. Y eso lo dije hace un par de domingos. Yo quiero tener hijos que sean de bien. Y pues yo creo que todos queremos eso. Pero la pregunta es, ¿qué significa que un hijo sea de bien? ¿Qué incluye eso? ¿Cuáles son los parámetros de ser una persona de bien? ¿Alguien que aporta a la sociedad? ¿Alguien que trabaja? Yo creo que es importante definir qué significa de bien. Y por eso hablé, no te enfoques en que tus hijos sean de bien, enfócate en que tus hijos sean discípulos de Jesús. Enfócate en discipular a tus hijos. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes como padres. ¿Sabes qué te asegura que tu hijo sea exitoso? Que sea un discípulo y un seguidor de Jesús. Y eso solo pasa, vean, acá en la escuela dominical estamos haciendo un muy buen trabajo en enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Tenemos unas maestras comprometidas que les dan unas clases a sus hijos. Ahorita hay una maestra ya haciéndoles un scavenger hunt, una búsqueda del tesoro. ¿Saben el tiempo que se invirtió en hacer eso? Porque estamos comprometidos con la vida de sus hijos allá. Pero es que eso es solo un domingo a la semana, es un día a la semana. ¿Qué está pasando de lunes a sábado? El compromiso nuestro como iglesia es apoyarlos a los padres en eso. Pero realmente el verdadero discipulado pasa en sus casas. ¿Estás orando con tus hijos? ¿Estás leyendo la palabra con tus hijos? Matrimonios, ¿ustedes están orando juntos? A veces vienen acá y me dicen, pastor, tengo este problema, está pasando esto con mi hijo, está pasando esto con mi hija. Y yo les pregunto, ¿estás orando por tus hijos? No. Es que los primeros que tienen que orar por sus hijos son ustedes como padres. ¿Y por qué no? También los hijos orar también por sus papás. De pronto ahorita tus papás están pasando por un momento difícil y complicado. Ora por tus padres. Vean lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice así, por lo tanto, y este versículo creo que lo hemos leído, lo conocemos muchos, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, enseñen a estos nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Está hablando Jesús a los discípulos. Y tengan esto por seguro, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ese es el último mandato que Jesús está haciendo antes de ascender, después de haber resucitado a los discípulos. Les está diciendo, ojo, por favor, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No solamente aquí, no solamente allá, de todas partes. Los tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a sus discípulos todos los mandatos que yo ya les enseñé a ustedes. Jesús discipuló a estos hombres y ahora les está diciendo, el discipulado que yo les di, ahora discipulen a otros. Eso mismo que les enseñé, enséñenselo a otras personas. Hacer discípulos implica formar, enseñar, modelar, acompañar a otros en su crecimiento espiritual. Quiero que vuelvan a oír eso y pregúntense si eso está pasando en sus hogares. Esposos, ¿están discipulando a sus esposas? Esposas, ¿están discipulando a sus esposos? Padres, ¿están discipulando a sus hijos?
ustedes están enseñando, están formando, están modelando, esa es importantísima, están acompañando a su familia en el crecimiento espiritual de ellos, o están dejando esa responsabilidad solamente a la escuela dominical y a la iglesia. No se trata solo de conversaciones, sino de formar el carácter de Cristo en otros. Ese es un mandato general que Dios nos ha dado a todos. Todos tenemos acá la responsabilidad, eso se llama la gran comisión, de ir y hacer discípulos de todas las naciones, discipularlos y enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Con todo el mundo, pero tenemos que empezar con casa. Tenemos que empezar con nuestras familias. Tienes que empezar con tus hijos. Entonces tus hijos no solamente tienen que ser educados moralmente, sino formados como discípulos de Cristo, entendiendo su identidad, su propósito y su llamado. Tus hijos tienen que tener su identidad clara, su propósito claro y entender que tienen un llamado de parte de Dios. Ese es el propósito de la familia, el desarrollo de esos discípulos. Entonces yo me pregunto si realmente es algo que está pasando. Los primeros discípulos de los padres deben ser sus hijos. Tus primeros discípulos tienen que ser tus hijos. Entonces la misión no solamente empieza en la iglesia apoya esa formación. Pues la verdadera formación pasa en casa y es la responsabilidad de los padres. Haz tiempo en familia, haz un discipulado en tu casa, haz un estudio bíblico en tu casa, haz un devocional con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Lee la Biblia juntos, oren por sus necesidades juntos. Aplica la fe y lo aprendido en la vida cotidiana. A mí me pasaba muchas veces, y esto es algo que me pasaba a mí, había una que otra vez que por tener mucha hambre se me olvidaba orar antes de los alimentos. ¿A alguien más le pasa? Llega uno al restaurante y uno con un hambre y le sirven y empieza uno a comer. Y a mí me pasó mucho con Nicole, que Nicole sí está, o sea, yo no digo que nunca orara por los alimentos, pero no era algo que hiciera siempre. Y desde que me casé, Nicole sí ora siempre por los alimentos. Y entonces muchas veces ella me corregía. Yo empezaba, no hemos orado. Yo, tienes toda la razón. Y orábamos. Y me he dado cuenta que desde que ella empezó a apoyarme en eso, a ayudarme en eso, ya se me convirtió en un hábito orar por los alimentos en todo momento. Entonces vean qué bonito, hasta en algo como un detalle como eso, que para mí es importante. Mi esposa me ayudó. Me dijo, ojo, tenemos que orar por los alimentos antes de comer. Y claro, Gora, tienes toda la razón. Tócale gracias a Dios por lo que me voy a comer, por su fidelidad, por su sustento, porque tengo trabajo, porque tengo cómo comerme algo hoy. Y a veces en el día a día no somos conscientes de algo que parece un detalle como tener comida. Pero yo quiero que tú entiendas que hoy hay personas que no tienen comida. Pero es que las bendiciones de Dios las tomamos como algo que yo me merezco. Yo quiero que tú entiendas que tú no te mereces nada. Todo lo que somos y todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Entonces hasta en los detalles mi esposa me ayudó a mejorar eso. Entonces, ¿por qué no apoyarse en el matrimonio, en la familia, en esos detalles? Orar antes de dormirse, levantarse en la mañana y orar. Cuando alguno ponga música que no deberían poner, el otro dígale, no mi amor, ven, pongamos una alabanza. Sí, claro, tienes toda la razón. Apoyarnos, ayudarnos. Haz tiempo en familia, corrige con gracia, no solamente con reglas. Explicar el porqué a tus hijos. Modela, esta me encantó, esta que anoté porque esta me la cogí para mí. Este va a ser mi lema cuando tenga mis hijos. Modela una vida que valga la pena imitar. Esa la cojo para mí. Yo quiero que el día de mañana mis hijos vean mi vida y digan, vale la pena imitar la vida de mi papá. Veo el fruto, veo el resultado. Eso lo cojo para mí. Modela una vida que valga la pena imitar. Que otros la vean y digan, es que este man tiene algo distinto, le salen las cosas. Hay que ver cómo pone a Dios de primeras ante todo. Hay que ver cómo es una persona que se mantiene firme en la verdad y en la palabra sin importar hasta dónde le llegue el agua. ¿Y sabes quién se va a dar cuenta más que nadie de todo eso? Tus hijos. ¿Sabes quién te conoce mejor que nadie? Mejor que tus papás, tu esposo o tu esposa. Porque hay intimidad. Que el día de mañana tu esposa, hombre, les digo eso, los respeten a ustedes, no porque son su esposo, pero por la vida que llevan. Que ustedes sean hombres dignos del respeto y la admiración de sus esposas. Y de la misma manera con sus esposos, con sus esposas. Que el día de mañana ustedes no se avergüencen con sus hijos de la vida que llevan. Que ustedes se sientan cómodos y tranquilos y sean un libro abierto de que sus hijos puedan ver exactamente, vea, este es su papá.
así soy yo, y que tus hijos digan, yo quiero ser como mi papá cuando grande. Vale la pena seguir a Dios. Entonces el hogar no es simplemente un refugio de comodidad, es un taller de formación para el reino. Y el apóstol dijo algo que me gustó mucho y puso el ejemplo de Timoteo, que cuando llega Pablo a hablar con Timoteo, Timoteo estaba listo, había sido discipulado, había sido las abuelas, la abuela y la mamá les habían enseñado, lo tenían listico. ¿Qué pasa si el día de mañana, y me gustó mucho ese ejemplo que puso el apóstol, si tu hijo necesita ser usado por Dios, ¿estará listo para que Dios lo use? ¿O va a ser un hombre lleno de dudas, sin conocimiento de la palabra de Dios, con baja autoestima, con problemas? ¿O va a ser una persona lista y formada para servirle al Señor? Es un trabajo que pasa en casa. Por eso digo, ¿estás discipulando tu familia? La idea es que tus hijos, cuando estén grandes, sean discípulos de Jesús y estén listos y preparados. Por eso tu hogar tienes que verlo no solamente como un refugio de comodidad, pero también un taller de formación para el reino de Dios. El tercer punto es que el hogar debe brillar. Tu hogar está llamado a brillar. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: ¿ustedes son qué? Pero ¿la luz de dónde? No simplemente luz. Estamos como familias y como individuos, hijos e hijas de Dios, llamados a ser la luz del mundo. Como en una ciudad, y nos pone un ejemplo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Que tu familia sea digna de poner en lo más alto para que alumbre, y que no te avergüences de tu familia para que la tengas que esconder debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Y me encanta eso. Ustedes son la luz del mundo. Tu familia es la luz del mundo. Tu familia tiene que iluminar, tu familia tiene que brillar. Y entonces Jesús establece, cuando está diciendo esto, una identidad. Mi identidad es ser luz. La identidad de tu familia es ser luz. Y no lo está poniendo como una opción. Brillen cuando quieran brillar, alumbren cuando puedan alumbrar, o cuando les provoque, o cuando valga la pena, o cuando sea cómodo. La palabra claramente dice: ustedes son luz. La luz no se prende y se apaga, la luz es constante. Ustedes son luz, no es una opción, es una responsabilidad. Y por eso los mando que salgan todos de acá con ese peso de responsabilidad, de que de aquí en adelante las cosas en mi casa van a ser distintas. Y si tienen que ser radicales, sean radicales. Si tienen que ser ajustes grandes, hagan ajustes grandes. Y si toca también hacer ajustes pequeños, háganlos. Y si sus hijos ya están de pronto por un camino, tengan conversaciones claras y honestas con ellos. Mira, de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Antes yo permitía esto, ya no lo vamos a permitir. Vamos a empezar a hacer ajustes acá en casa. No vas a jugar tantos videojuegos, me invento. Vamos a empezar a ayudar a la mamá en los quehaceres del hogar. Vas a empezar a hacer oficio, vas a sacar la basura cuando te digamos. Vamos a hacer cambios acá en la casa. ¿Por qué? Porque nuestra familia está llamada a brillar. Qué triste que es avergonzarse de la familia porque no está brillando y no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Y yo sé que ustedes dirán: uy, tan fuerte decir eso. Conozco personas que se avergüenzan de su familia. Conozco personas avergonzadas de sus padres. Conozco padres avergonzados de sus hijos. Y conozco mujeres avergonzadas de sus esposos y hombres avergonzados de sus esposas. ¿Por qué? Porque no están brillando. Cuando tu familia brilla, no te avergüenza. La pones en lo más alto y la muestras para que todo el mundo vea la familia que Dios te regaló. Para que todo el mundo vea la gestión que se ha hecho con tus hijos en tu matrimonio, y que todo el mundo vea que estás caminando por lo que dice la palabra de Dios, brillando ante el mundo, porque somos la luz del mundo. Para que vean la luz, para que vean que hay una forma diferente, para que vean que un matrimonio no tiene que ser como ellos creen que tiene que ser, y que hay una mejor manera de ser un esposo, y una mejor manera de ser una esposa, y una mejor manera de ser un hijo, y una mejor manera de ser un padre, según lo que dice Dios. Y los únicos que vamos a poder hacer eso somos nosotros, los que brillamos, los que alumbramos, los que portamos a Cristo, y podemos mostrarle al mundo que hay una manera mejor y una manera diferente según lo que dice la palabra de Dios. Pero solamente lo puedes hacer tú y tu familia. Y desafortunadamente hay muchas familias que se están amoldando a este mundo, y en vez de brillar, ¿saben qué hicieron? Empezaron a encajar en el modelo y en los patrones de este mundo. Por eso les dije,
hagan un análisis, hagan una reunión, qué patrones y qué modelos del mundo han entrado a su casa, qué cosas que no deberían estar pasando hoy en su hogar ya lograron entrar, se filtraron. Pues ¿saben qué es lo bonito? Ok, se filtraron, pero podemos hacer cambios y ajustes. La gracia de Dios es nueva cada mañana, y la gracia del Señor para tu familia es nueva cada día. Tú puedes empezar a hacer cambios, no es muy tarde para hacer cambios. Así tu hijo ya sea grande, un adulto, un hombrezote, no es tarde para hacer ajustes y cambios. Así tu matrimonio ya esté al filo, al borde, no es tarde para hacer cambios. Dios puede restituir, es de bendición. Yo siempre he dicho, la obediencia es de gran bendición. Empieza a hacer esos ajustes que nos hicieron hoy. Vas a ver el resultado de eso. Tu familia no ha sido llamada a encajar, sino a brillar. Y si está encajando, tienes que cuestionarte qué tiene que cambiar, qué está pasando en tu hogar, qué está pasando en tu matrimonio. Aplicación práctica. Afirma a tus hijos de que Dios los creó con un propósito. Todas las mañanas dile, Dios te creó a ti con un propósito, Dios tiene un plan con tu vida. Si tienes nietos, díselos todos los días. Dios tiene planes grandes para tu vida. Dios te va a usar de una manera poderosa. Hijos, hijas, díganselo a sus hijos. Animarlos a compartir su fe con otros. ¿Saben que yo cuando pequeño a mí me daba pena decir que era cristiano en el colegio? Sí, me daba una pena, yo no quería que nadie supiera. Y a veces se enteraban porque típico estaba en la iglesia y entraba un niño de mi curso a la iglesia y yo, entro, me va a ver acá en la iglesia, y me avergonzaba, me daba pena. Pero descubrí que la razón por la cual me daba pena decir que era cristiano era porque en el colegio no estaba llevando la vida que Dios quería que yo llevara. Decía groserías, hacía lo que lo tenía que hacer. Entonces, claro, mi vergüenza era, ¿cómo esta gente va? Yo les voy a decir que soy cristiano, que voy a la iglesia, si no están viendo eso en mi vida. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos y no avergonzarnos del evangelio. Y sobre todo si tienen niños, tienen que decirles que no se avergüencen, que compartan su fe. Que no es, vean, vivimos en un mundo que nos quiere avergonzar de nuestra fe. Vivimos en un mundo que nos quiere hacer sentir de que estamos locos, de que somos radicales, de que estamos mal. Y nosotros no estamos mal, nosotros portamos la verdad. Y tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, de que la ideología de género está mal. Pero ¿saben qué estamos haciendo? Encajando. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque da vergüenza, porque no queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que los critiquen. Pero entonces no podemos amoldarnos al mundo por comodidad. Tenemos que hacer sentir a nuestros hijos que ellos están en lo correcto, que ellos portan la verdad, que lo que dice la palabra de Dios es lo que es. Y eso lo tienes que hacer tú como padre, para que tu hijo cuando crezca no se avergüence del evangelio. Mostrarle a tus hijos que obedecer siempre es lo mejor. Siempre hay obediencia detrás de la bendición, aunque nos cueste. Y eso lo tienes que modelar a tus hijos. El último punto es de que una familia que vive el reino en casa. El reino no se vive solo acá en la iglesia, el reino se vive en casa. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Así dice la palabra de Dios. Adoraban juntos en el tiempo cada día. Esto era la iglesia primitiva. ¿Cómo empezó la iglesia? Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Eso no solamente pasa aquí, eso pasa y puede pasar en tu hogar. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Acá nos está hablando esta porción del comienzo y el nacimiento de lo que es la iglesia, o llamamos la iglesia primitiva. El texto describe cómo vivían estas personas y cómo hacían iglesia en casas. Por eso tenemos que quitarnos y borrar ese concepto de que la iglesia es solamente eso. Tú eres la iglesia y lo que hacemos acá, tú lo puedes vivir en casa. Tú puedes alabar y adorar en casa, tú puedes orar en casa. Es más, te animo, haz hasta un servicio en tu casa con tus hijos entre semana. Aquí se ve la vida íntima y cotidiana de lo que es la comunidad. Otra vez, si queremos tener una congregación sólida que está impactando la comunidad en donde vivimos, eso no pasa aquí, pasa en casa. Y se ve el resultado acá y se manifiesta acá en Misión Vida, pero va a pasar en la casa de cada uno de ustedes. Una familia que vive el reino en casa lo expande sin esfuerzo. Y por eso yo digo, la gente, ¿cómo hago para compartir el evangelio? Vive el evangelio. Cuando tú lo vives y lo ven otros, no hay que predicarlo tanto, la gente lo ve. La mejor prédica es la forma en que tú vives tu vida.
Y la mejor manera de expandir el reino y de discipular y de lograr la gran comisión y que muchas personas a nuestro alrededor conozcan de Jesús no es estarles predicando ni darles folletos. ¿Sabes qué es? Que ellos vean cómo tú vives tu vida y que vean a tu familia, que vean que tu familia es luz. Esa es la mejor manera de poder predicar, que vean a tu familia. Nuestra casa tiene que ser digna del encargo que nos dejó Jesús. Tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer cambios. Les quiero compartir algo muy bonito que encontré. Hay una porción en Juan donde cuando Jesús ha sido crucificado y está ahí, y está María y su familia sufriendo por lo que Jesús estaba padeciendo, viene Jesús y le dice a la mamá, y está junto a lo que dice la palabra, el discípulo amado, que era Juan. Y entonces le dice Jesús, querida mujer, le dice a su mamá, ahí tienes a tu hijo, Juan. Y le dice después, ahí tienes a tu madre. Antes de morir, Jesús hace un intercambio y le dice a María, aquí tienes a tu hijo, y a Juan le dice, aquí tienes a tu madre, porque Jesús ya iba a morir. Y María, su madre, estaba sufriendo. Me llama poderosamente la atención que en el momento donde Jesús estaba en pleno sufrimiento, estaba padeciendo lo que estaba padeciendo, estaba cargando todo el pecado del mundo sobre él. En el plan de salvación, ¿en qué pensó él? En su familia, en su mamá. Creo que esto nos tiene que mostrar la importancia que tiene para Dios y que tenía en ese momento para Jesús su familia. Entonces me hizo preguntarme muchas cosas. Dije, de todos los 12 discípulos y de tantos discípulos que tenía Jesús, ¿qué tenía Juan que lo hizo entregarle a su mamá Juan? Y ¿saben qué es lo que dice más bonito más adelante el versículo? Dice que entonces el discípulo amado se la llevó a vivir a su casa. Eso no fue de palabra de que, ay, ahora mamá dijo. No, literalmente María se convirtió en la mamá de Juan y Juan la empezó a ver allá como una madre y se la llevó a vivir a su casa. Entonces me hizo preguntarme, ¿qué tendría Juan que tanta gente que Jesús conocía lo eligió a él para que su madre viviera con él y fuera ahora su madre y la cuidara? Y me hizo hacerme otra pregunta. ¿Será que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido digno de que Jesús me entregara a su madre? Y yo quiero que te preguntes esto. ¿Será que tu hogar sería digno de que Jesús te dijera hoy te entrego a mi madre? Y me hizo como, wow, a lo mejor no sé. No sé si de pronto yo fuera digno de que Jesús me dijera hoy, mira, ya no voy a estar más, te entrego a mi mamá porque no voy a estar más. En este acto intencional nos revela el corazón de Jesús. Creo que el valor que le asignaba a su madre y a la familia. Nuestra casa tiene que ser digna del encargo de Cristo. Tenemos que tener hogares dignos, dignos de lo que portamos, dignos de nuestra identidad y de quién somos, dignos de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Acá puse un par de preguntas. ¿Tu casa está sirviendo a Dios o estás sobreviviendo en este mundo? ¿A quién estás discipulando en tu familia? ¿Qué legado espiritual estás dejando en este momento? ¿Puede Jesús confiar en tu familia como confió en Juan? Que nuestra meta no sea simplemente tener buenas familias, sino que tengamos familias tan alineadas con el corazón de Jesús que Él quiera enviar a su madre a vivir entre nosotros. Así que 4 puntos. Nuestra casa fue creada para servir a Dios. Tu hogar es un centro de discipulado. El hogar debe brillar y necesitamos tener familias que viven el reino de Dios en su casa. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, familia? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por cada una de nuestras familias, que aunque son imperfectas, Señor, son las familias que tú nos diste, Señor. Nadie aquí eligió a sus padres, ni eligió a sus hijos, pero el papá y la mamá y los hijos que tú nos entregaste, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque en tu soberanía tú decidiste que fuera así, Señor. Honramos a nuestros padres, los bendecimos, Señor. Estamos enormemente agradecidos, Señor, por tu fidelidad con nuestras vidas y con nuestras familias, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que podamos hacer un compromiso contigo, Señor, de que no nos quedemos cómodos, Señor,
sentados, Padre, no haciendo nada frente a todo lo que está ocurriendo, Señor, sino que nuestros hogares sean hogares, Padre, que se alinean con tu palabra, que se alinean con tu voluntad y que alumbran y que te dan la gloria y la honra a ti, Señor. Que tus hijos puedan ver el propósito eterno, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Y que cuando Jesús busque un hogar que refleje el reino, encuentre el hogar de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, por sabiduría, Señor, para la toma de decisiones. Vivimos en un mundo complicado y difícil, Señor, donde no es fácil ahorita criar hijos, Señor, donde no es fácil llevar un matrimonio. Y por eso yo te pido que nos des a cada uno de nosotros sabiduría, Señor, que viene de parte de ti, Señor, para podernos mantener firmes, Señor, y que cada decisión que tomemos, Señor, sea dirigida por ti, Señor. Yo te doy gracias por cada matrimonio en este lugar, Señor. Y hoy declaramos, Señor, con fe, Padre, de que el divorcio no entra en esta iglesia, de que el divorcio no entra en ninguno de estos hogares, Señor, y que ninguno de nuestros hijos se perderá en el mundo, Padre. Tu palabra es clara, Señor. Instruye al niño en su camino, y aunque cuando llegue a la vejez, jamás se apartará de él, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo con nosotros como iglesia, Señor, y por lo que vas a continuar haciendo con nosotros y con nuestras familias, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.